Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y con toda la energía porque, como siempre, estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Y hoy prepárense porque el tema es jugoso, el tema es candente, el tema es, para todos los que amamos las novelas turcas, un deleite. Hoy vamos a desmenuzar, a analizar, a destripar, redoble de tambores, el mensaje secreto de Can Yaman a Demet Özdemir por el Día de la Mujer. OMG. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Ya saben que en este canal, nos encanta mantenerlos al día con todo lo que ocurre en el apasionante mundo de las series turcas. Y por supuesto, eso incluye a nuestros queridos actores y actrices. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, la emoción se eleva a la estratosfera. La química que tenían en Erkencikus era algo mágico, una chispa que encendía la pantalla. Y por eso cada interacción entre ellos, cada mirada, cada gesto, cada mensaje, nos vuelve locos de alegría. Así que si eres fan de Can Yaman, de Demet Özdemir, de las novelas turcas, o simplemente te encanta el chisme bueno, este es tu lugar. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros análisis, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un vídeo y no te pierdas nada de nada. Ya saben, es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Gracias de antemano. Y ahora sí, vamos al grano. ¿De qué va este vídeo? Pues como les adelanté, vamos a sumergirnos en el análisis de ese mensaje especial que Can Yaman le dedicó a Demet Özdemir por el Día Internacional de la Mujer. Pero ojo, no se trata de un mensaje cualquiera. Se trata de un mensaje con doble fondo. Un mensaje que nos revela mucho sobre la hermosa relación de amistad y respeto que existe entre ellos, y que también, tal vez, nos deja pensando en algo más, quién sabe. Aquí es donde la magia comienza. Primero, para poner un poco de contexto, recordemos la importancia del Día Internacional de la Mujer. Es una fecha emblemática, un día para celebrar los logros de las mujeres en todos los ámbitos, para luchar por la igualdad de género y para recordar la necesidad de empoderar a todas las mujeres del mundo. Es un día de reflexión, de protesta, de celebración, un día en el que la voz de la mujer se alza con fuerza. En este contexto, cualquier gesto, cualquier acción que realizan figuras públicas como Can Yaman, que gozan de una gran influencia y visibilidad, tiene un impacto significativo. Sus palabras, sus acciones, sus mensajes, llegan a millones de personas, y tienen el poder de generar conciencia, de inspirar, de motivar, y de generar debate. Entonces, ¿qué hizo Can Yaman? ¿Cómo honró esta fecha tan especial? Pues queridos, lo hizo de una manera muy particular, y que nos dejó a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. En redes sociales, Can Yaman publicó una foto aparentemente sencilla, casual, sin mayores pretensiones. Pero amigos, como siempre, lo importante está en los detalles, en las pequeñas pistas, en los guiños. En la foto podíamos ver a Can Yaman luciendo, como siempre, impecable y con una sonrisa que derrite corazones. Pero la clave estaba en su camiseta, y ahí es donde empieza la magia. La camiseta tenía un diseño muy especial, un diseño con un mensaje que para los conocedores era inconfundible. Era un mensaje que nos transportaba directamente al mundo de Erkencikus, a la historia de amor de Can y Sanem, a la magia que vivieron juntos. La camiseta mostraba la imagen de un pájaro soñador, claro. Justo al lado una frase que decía, libertad para el pájaro. OMG. ¿Lo pillan? Pájaro soñador, el nombre de la novela, y libertad para el pájaro, una clara referencia a Sanem, el personaje que interpretó Demet Özdemir. La conexión era evidente, la referencia era directa, el guiño era magistral. Pero ¿por qué este mensaje fue tan especial? ¿Por qué lo consideramos un mensaje secreto, un mensaje con doble sentido, un mensaje que va más allá de las simples palabras? Pues porque no se trataba solo de un simple guiño a la novela. Era mucho más que eso. Era una forma muy elegante y sutil, de Can Yaman de reconocer la importancia de Demet Özdemir en su vida, en su carrera y en el éxito rotundo de Erkencikus. Era una forma de agradecerle su talento, su profesionalismo, su entrega, su energía, su alegría, su complicidad. Era una forma de honrar la amistad que los une, de celebrar la conexión especial que existe entre ellos. Era una forma de agradecerle por haber compartido, juntos, una experiencia inolvidable. Además, era una forma de recordarle a todos los fans, a todos los que amamos la novela,
a todos los que soñamos con ese amor de cuento de hadas, que la magia de Erkentzicus sigue viva, que los recuerdos siguen presentes en sus corazones, aunque la serie ya haya terminado. Era un mensaje para todos, un recordatorio de que la historia de Kan y Sanem, la historia de amor que nos conquistó a todos, sigue resonando en sus vidas y en la memoria colectiva de los fans. La elección de la camiseta, el momento en que la publicó, todo estaba meticulosamente pensado. Kan Yaman sabe perfectamente el impacto que tiene en sus seguidores, sabe lo que nos emociona, sabe lo que nos hace vibrar. Sabe que este gesto iba a generar un tsunami de reacciones, que iba a despertar la nostalgia, que iba a avivar los sueños. Sabía que nos iba a hacer recordar esos momentos mágicos que vivimos con Erkentzicus, esas escenas inolvidables, esas frases que nos aprendimos de memoria, esas risas y esas lágrimas que compartimos juntos. Y por supuesto sabía que Demet Özdemir se sentiría muy especial, muy querida, muy honrada, y no se equivocó. Y hablando de Demet Özdemir, ¿cómo reaccionó ella ante este mensaje secreto, ante esta muestra de cariño y admiración? Pues de la mejor manera posible. Demet Özdemir no tardó en responder, en dar una señal, en confirmar que había entendido el mensaje, que había captado el guiño, que había sentido la emoción. Demet Özdemir publicó un mensaje en sus redes sociales, también en el Día de la Mujer, en el que agradecía a Kan Yaman y a todos los fans por su cariño y apoyo. Un mensaje de agradecimiento, de cariño, de complicidad. ¡Ay, qué bonito! La respuesta fue clara, contundente, llena de afecto. Y no solo eso. Demet Özdemir también compartió la foto de la camiseta, confirmando así que había entendido perfectamente el mensaje. Confirmando que la conexión entre ellos sigue intacta. Confirmando que el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. ¡Yupi! En ese momento las redes sociales explotaron. Los fans de Kan Yaman y Demet Özdemir, los fans de Erkentzicus enloquecieron de alegría, de emoción, de nostalgia. Es que era tan lindo verlos interactuar de nuevo, verlos compartir este gesto, ver que la magia de la serie seguía viva en sus corazones y en el de sus fans. Ver que a pesar del tiempo y la distancia, la conexión especial que los une sigue siendo fuerte, sigue siendo palpable, sigue siendo algo único. Verlos juntos, aunque sea de manera virtual, es un regalo para los fans. Es una confirmación de que la relación que construyeron durante la serie fue genuina, que la complicidad que veíamos en la pantalla era real, que el cariño que se profesan es sincero. Y es que aunque ya haya pasado un tiempo desde que terminó la novela, la conexión entre Kan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo muy fuerte. Se nota en sus gestos, en sus miradas, en sus palabras, en sus interacciones en redes sociales, en la forma en que se refieren el uno al otro. Se nota que se quieren, que se respetan, que se admiran, y que tienen una relación muy especial. Y eso, amigos, es algo que los fans valoramos mucho. Es algo que nos llena de alegría, es algo que nos hace soñar. Es algo que nos da esperanza, porque nos demuestra que el amor y la amistad pueden trascender el tiempo y la distancia. Ahora, ¿por qué digo que este mensaje podría tener un significado aún más profundo? Pues porque muchos fans, y yo entre ellos, no podemos evitar pensar que entre Kan Yaman y Demet Özdemir hay algo más que una simple amistad. Sabemos que en el pasado, se rumoreó mucho sobre un posible romance entre ellos. La prensa, las redes sociales, los fans, todos hablaban de una posible relación amorosa, de un flechazo que traspasaba la pantalla. Y aunque nunca se confirmó nada, la química que tenían en la pantalla era innegable, era palpable, era explosiva. Las miradas, los abrazos, las sonrisas, los besos, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una amistad. ¿Y saben qué? Muchos de nosotros seguimos soñando. Seguimos soñando con que ese amor de ficción se convierta en realidad, con que esa historia de cuento de hadas tenga un final feliz en la vida real. Y es que ¿a quién no le gustaría verlos juntos en la vida real? Son guapos, talentosos, exitosos, carismáticos, con un gran corazón, y harían una pareja perfecta. Son dos personas que se complementan, que se entienden, que se apoyan, que se hacen reír. ¿Qué más se puede pedir? Pero bueno, eso ya es especulación, es cosa de fans, es cosa de soñar, es algo que nos hace sentir felices, que nos hace conectar con la magia de la serie, que nos hace creer en el amor verdadero. Lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que el mensaje de Kan Yaman fue un gesto muy bonito, un gesto que demuestra el cariño y el respeto que siente por Demet Özdemir. Fue un gesto que nos recuerda la importancia de la amistad, la lealtad, la complicidad, el apoyo mutuo.
Fue un gesto que nos demuestra que en un mundo lleno de competencia y egoísmo, aún existen personas que valoran la amistad, que honran el talento ajeno, que celebran los logros de los demás. Además, este tipo de gestos son muy importantes para la industria del entretenimiento. Demuestran que es posible mantener una buena relación con tus compañeros de trabajo, que es posible reconocer el talento y el esfuerzo de los demás, que es posible celebrar el éxito de una producción y el trabajo en equipo. En un mundo donde la competencia y el egoísmo a veces parecen dominar, ver gestos como este nos llena de esperanza, nos recuerda que la colaboración y el respeto son fundamentales, que el éxito se construye juntos y que la amistad puede durar para siempre. En resumen, el mensaje secreto de Can Yaman a Demet Özdemir por el Día de la Mujer fue mucho más que un simple guiño a Erkenci. Fue una declaración de amistad, de respeto, de admiración. Fue una forma de celebrar el éxito de la novela, de agradecer a Demet Özdemir su talento, su entrega, su pasión. Fue una forma de recordarnos a todos la magia que vivieron juntos, la conexión especial que los une, la alegría que nos regalaron con sus personajes. Fue una forma de decir, sin palabras, gracias por todo, te valoro, siempre te recordaré. Y quién sabe, tal vez también fue una forma de insinuar, quién sabe. Tal vez entre líneas había un pequeño mensaje para todos los que soñamos con verlos juntos, un guiño a sus fans, una chispa de esperanza. Pero eso, amigos, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que este gesto nos llenó de alegría, nos emocionó, nos hizo recordar la magia de Erkenci y nos hizo soñar, y eso es lo más importante. Y bueno, amigos. Hasta aquí nuestro análisis de este mensaje secreto de Can Yaman a Demet Özdemir. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya parecido interesante, entretenido y sobre todo, que les haya emocionado tanto como a mí. Yo, la verdad, me lo pasé genial haciéndolo. Me encanta hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir, de Erkenci y, por supuesto, de las novelas turcas en general. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por este mundo, por estas historias que nos hacen soñar, que nos hacen reír, que nos hacen llorar, y que nos hacen creer en el amor verdadero. Me encanta poder conectar con ustedes, compartir nuestras opiniones, nuestras teorías, nuestros sueños, y saber que somos una comunidad que comparte la misma pasión. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta familia, por acompañarme en cada vídeo. Gracias por su cariño, por su apoyo, por su entusiasmo. Así que cuéntenme qué les pareció el mensaje de Can Yaman. ¿Les gustó la camiseta? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿Siguen soñando con Can y Sanem? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci? ¿Qué otros secretos creen que nos esconden? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me gusta saber qué piensan, qué sienten, qué esperan, porque ustedes son la razón de ser de este canal. Sus comentarios son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido. Y no olviden, por favor, de darle like al vídeo si les gustó. Un like es una pequeña acción que significa mucho para mí, que me ayuda a saber que les gusta y que no, que me ayuda a mejorar y a ofrecerles el mejor contenido posible. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que, como ustedes, son fans de las novelas turcas, de Can Yaman y Demet Özdemir. Compartan el amor, la emoción, la nostalgia, compartan la magia de Erkenci. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben, aquí los espero con los brazos abiertos. Aquí encontrarán análisis, noticias, curiosidades, chismes, todo lo que necesitan para estar al día con el apasionante mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Les mando un abrazo gigante, lleno de cariño y de buena energía. Gracias por ser parte de mi mundo, por compartir conmigo su tiempo y su pasión. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse nada. Chao, chao. Y que tengan un día maravilloso, lleno de amor, de alegría y de magia. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay esperanza. Y nunca dejen de soñar. Porque los sueños a veces se hacen realidad.